Listo, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la parte que corresponde al marketing internacional. Entonces, ¿qué es marketing? El marketing no es otra cosa, ¿correcto?, que las herramientas que va a utilizar una empresa para que su producto sea conocido, ¿correcto?, y que éste pueda llegar a las manos del cliente. Entonces, ese vendría a ser como nuestro marketing nacional. Pero ¿qué es un marketing? ¿Qué es el marketing internacional, perdón? Es un proceso multinacional. ¿Por qué? Porque incluye varios países de planeación y ejecución de la concepción, o sea, de la creación del producto, establecer precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios, para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un proceso multinacional, correcto, que incluye todos esos términos que utilizamos en el marketing común y corriente, que van a ser utilizados por esta empresa multinacional con la finalidad de satisfacer objetivos individuales, en este caso, objetivos de los consumidores y también objetivos organizacionales. En este caso, el marketing internacional lo que va a buscar es generar valor a la empresa. ¿Generar qué cosa? U ocasionar, perdón, que en este caso los accionistas mejoren su bienestar. Correcto, entonces esa es la finalidad del marketing internacional. El comercio internacional, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué los países comercian? Entonces, dice, ¿por qué los países comercian entre sí? Pues aquí tienes la respuesta. Porque no existe un país que sea autosuficiente. ¿Eso qué significa? Ya, que no existe país en este mundo que tenga la capacidad de producir todos los bienes que consume. Por diversos motivos, ya sean factores climatológicos, ambientales, el tipo de suelo, etcétera. Entonces no va a existir un país que produzca todos los productos que éste consume. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que intercambiar bienes con otros países. La ventaja comparativa, ¿qué es lo que te dice acá? Que algunos países cuentan con recursos naturales o humanos únicos que les dan cierta ventaja. Entonces, la ventaja comparativa dice que hay países que van a contar con recursos únicos o también con recursos abundantes que le brindan cierta ventaja frente a los demás. Correcto, entonces, por ejemplo, nosotros producimos fresas. Entonces, nosotros tenemos ventaja frente a otros países que también producen fresa. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque nosotros tenemos ventaja en ventaja en temporadas. ¿Por qué? Porque cuando este producto está en temporada en nuestro país, en algunas partes del planeta ese producto es escaso. Entonces, en ese instante, yo voy a tener ventaja comparativa. Asimismo, hay países que tienen abundancia de mano de obra. Hay países también que van a tener abundancia de capital, abundancia de tecnología. Entonces, en esos aspectos, estos países van a tener, ¿qué cosa? Cierta ventaja. Ahora, las operaciones de comercio internacional, ya sean exportaciones o importaciones, se van a registrar en un documento. Este documento se llama la balanza de pagos. Entonces vamos a ver acá. Ya. Entonces, la relación entre lo que se importa y lo que se exporta tiene implicaciones significativas en nuestra economía. Dice, para medir y o examinar esta relación, se tiene que identificar la balanza de pagos y la balanza de comercio. Entonces, la balanza de pagos no es otra cosa que un documento contable
que registra las transacciones entre los residentes de un país con los residentes del resto del mundo. Esta es una definición más económica de balanza de pagos, pero que explica muy bien el significado de la palabra balanza, en este caso de pagos. Entonces, va a ser un documento, va a ser un libro que se va a encargar de registrar todas las transacciones que vamos a realizar nosotros ya con las empresas y personas del resto del mundo. Esta balanza se clasifica en varias secciones, pero una de ellas va a registrar las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Esta balanza se llama balanza comercial. La balanza comercial lo que hace es registrar todas las exportaciones y todas las importaciones de bienes y servicios que realicemos nosotros con los residentes del resto del mundo. Listo. Entonces, como ves acá, la balanza de pagos de un país es un registro contable de todas sus transacciones con otros países del mundo. Las categorías son ayuda militar y extranjera, inversiones en el exterior, utilidades obtenidas de las inversiones en el extranjero, el turismo y su balanza comercial. En este caso, nosotros sabemos que hay empresas peruanas que están en el exterior. Entonces, esas empresas lo que hacen es mandar o enviar, mejor dicho, sus utilidades a nuestro país. Esa transferencia se va a registrar en la balanza de pagos. Asimismo, los peruanos que viven en el extranjero envían sus remesas a los pobladores que viven en Perú. Entonces, ese envío de dinero también se registra en la balanza de pagos. Ahora, los venezolanos que viven en Lima o en el Perú envían dinero a sus familiares. Esas transacciones también se van a registrar en nuestra balanza de pagos. ¿Correcto? Y la balanza comercial lo que hace es registrar las exportaciones e importaciones de bienes. Por eso te dice acá, la balanza comercial de un país es la diferencia resultante entre lo que se exporta e importa. También te dice que cuando las exportaciones superan a las importaciones, decimos que la balanza comercial es superavitaria. Caso contrario, si las exportaciones son inferiores a las importaciones, entonces esa balanza comercial es deficitaria. ¿Listo? ¿Por qué se dice que la balanza comercial, correcto, es un documento contable, es una partida doble? ¿Por qué? Porque en contabilidad existe el principio de equilibrio. Por eso se le llama partida doble. ¿Por qué? Porque todo lo que va a entrar va a ser igual a lo que tiene que salir. Entonces aquí sucede lo mismo. La balanza de pagos de un país tiene que estar en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ingresa tiene que ser igual que lo que sale. Por eso te dice acá, el flujo de salida de la riqueza tiene que igualar al flujo de entrada. ¿Y cuáles son esos factores que afectan la balanza comercial de un país? Tienes todo esto. Ahora, hay una sección en la balanza de pagos, ¿correcto?, que se llama errores u omisiones. En esa sección se suele registrar todas las operaciones de contrabando, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esas operaciones no están registradas a través de la SUNAT. Entonces, cuando se solicita toda la información a la SUNAT y se elabora nuestra balanza de pagos, vamos a observar que hay un excedente o hay un déficit, pero la teoría te dice que esta balanza tiene que estar en saldo igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese excedente, correcto, va a la sección errores u omisiones, que son simplemente aquellas operaciones que no se registraron, correcto. Entonces, como son operaciones que no se han registrado, entonces ese es el motivo por el cual hay un excedente o hay un déficit en nuestra balanza de pagos.
Listo. Ya está. A nivel de perspectivas internacionales, dice, el marketing internacional tiene lugar cuando una organización comercializa activamente sus productos en 2 o más países. Una empresa, dice, transpone ya su mercado nacional y sale al comercio internacional por diversos motivos. ¿Y cuáles son esos motivos por el cual una empresa tiene que comercializar con 2 o más países? Pues porque existe demanda potencial en los mercados extranjeros, ¿correcto? Nuestro mercado interno ya se encuentra saturado y hay expectativas del cliente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Yo por qué voy a exportar mi producto? Porque estoy viendo que en un país X hay una demanda que no está siendo correctamente satisfecha. Entonces, hay demanda potencial en los mercados extranjeros. ¿Qué quiere decir demanda potencial? Es la posibilidad o la capacidad que tienen esos posibles compradores de adquirir mis bienes, pero que todavía no lo hacen por diversos motivos, ya sea porque no me conocen, correcto, o porque simplemente de momento no quieren comprar mis productos. Pero ellos sí están en la capacidad de comprar mis productos. Ese es el motivo por el cual se les llama o considera demanda potencial. Asimismo, existe saturación en nuestros mercados internos, en el mercado interno. ¿Eso qué quiere decir? La empresa creció lo suficiente y siente que el mercado interno ya no le es suficiente. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la empresa ha crecido tanto que simplemente dice, ¿sabes qué? No me basta con vender en el Perú. Yo debo vender en el extranjero. Bueno, acá te dice planeación de marketing internacional. Dice, las empresas que han logrado mucho éxito en el marketing interno no tienen la seguridad que van a repetir esa hazaña en los mercados extranjeros. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar una investigación de mercado internacional. Y al igual que el estudio de mercado nacional, en el estudio de mercado internacional, lo que se busca es estudiar los aspectos cualitativos y cuantitativos de las personas que viven en ese país de destino. ¿Por qué? Porque hay aspectos culturales, económicos, que van a influir en las ventas de nuestra empresa. Veamos. Determinar con precisión qué prácticas de la administración de su país de origen y qué elementos de la mezcla del marketing se deben transferir directamente a los mercados extranjeros, cuáles deben modificarse y cuáles nunca deben usarse. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues es otro país. Las personas tienen otras costumbres, tienen otra cultura, tienen otro perfil de compra. Es por eso que las estrategias de marketing internacional tienen las siguientes dimensiones. Primero, es la estrategia global. ¿Qué significa esto? Que la estrategia que apliqué en mi país aplica también en todo el mundo. Sabemos que esto es casi imposible, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque existen diferencias sociales y culturales. Entonces, el término estrategia global es un término teórico. ¿Por qué? Porque no existe una estrategia que sea efectiva en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque nos vamos a cruzar con una barrera muy grande. En este caso, hacemos referencia ¿a qué cosa? Al aspecto social y cultural. Entonces no te olvides, la estrategia global no existe. Aquella persona que te diga que mis estrategias funcionan en cualquier parte del mundo es falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es complicado que eso pueda ocurrir debido a las diferencias sociales, culturales, económicas, ambientales, etc. Asimismo, para elaborar un plan estratégico, la empresa tiene que analizar el micro y macroentorno. El microentorno del país de destino
está determinado por la cantidad de personas, la capacidad para comprar, o sea, qué tanto y con qué frecuencia compran, el volumen de compras, el comportamiento de compra, si son compradores compulsivos, si son compradores cuidadosos, etcétera. Esto también tiene que ver con las estrategias globales. Recuerda que los deseos y las necesidades de las personas en todo el mundo son similares. O sea, hay aspectos de las necesidades que van a coincidir en todo el mundo, pero se tienen que considerar las diferencias en el aspecto cultural, económico, político y también judicial. Es por ello que es importante realizar, ¿qué cosa? El análisis PESTEL, el análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, perdón. ¿Ya? Ese vendría a ser nuestro análisis PESTEL, fuerzas sociales y culturales. Dice, la cultura, perdón, es un conjunto de valores compartidos que se transmiten de una generación a otra. Estos valores determinan cuál es la conducta socialmente aceptable y los elementos culturales que pueden influir en nuestro programa de marketing. Es por ello que es muy importante ya que nuestra empresa elabore un estudio antropológico, o sea, un estudio social y cultural para conocer las costumbres, el perfil de las personas, cómo son en ese país, qué se tiene que hacer y qué no. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta o les estoy hablando en chino? No, profesor, bueno, en mi caso sí, sí, Ah, sí claro, lo profe. entiendo, pero ¿Entienden, no, no? sí. Correcto. ¿O alguno de ustedes tiene alguna dificultad? No, profesor. Por el momento no. Correcto. Entonces, sigamos. Listo. Entonces acá tenemos las fuerzas sociales y culturales. El aspecto familiar es muy importante. Costumbres y comportamiento. Este es el aspecto antropológico. El nivel educativo, correcto. Por ejemplo, si tú te vas a La Molina, San Isidro, a las zonas pitucas, se podría decir, este tipo de personas tienen otras costumbres y también tienen otro perfil de compra. Correcto, ellos suelen consumir más, más productos light, o sea, se suelen cuidar mucho más la figura. Es por eso que en ese tipo de tiendas tú vas a ver que la sección de frutas y verduras, correcto, está un poco más surtida que en otros distritos. Asimismo, el nivel educativo también influye en la publicidad, el manejo de las marcas y también en la etiqueta. Claro, dependiendo del sector. Correcto. Y las diferencias lingüísticas, eso también es muy importante. Y muchas veces las empresas consideran el idioma como una barrera de entrada a ese mercado. Por ejemplo, que yo quiera invertir en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes Unidos, o que me quiera ir a invertir a China. Entonces, esa diferencia lingüística me genera cierta barrera. Correcto. A pesar que yo hable el inglés o a pesar que uno pueda dominar ese idioma extranjero, entonces muchas veces la diferencia lingüística va a generar cierta barrera y va a desanimar a las empresas a que puedan invertir en un mercado externo. El ambiente económico también es muy importante, correcto. El nivel de desarrollo económico. Recuerda que todo país que está desarrollando es un país que necesariamente, correcto, ha crecido. O sea, un país que crece no necesariamente va a desarrollar, pero un país que desarrolla es un país que sí está creciendo. Correcto, entonces el ambiente económico también es un incentivo para que las empresas puedan invertir en el exterior. Infraestructura también es la capacidad de un país
para promover el transporte, las comunicaciones y energía. Por ejemplo, en ese aspecto, pues invertir en Venezuela es algo contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente se va la energía, ahorita no hay mucho transporte, a nivel de comunicaciones, pues no hay libertad de expresión, posiblemente no pasen muchos comerciales por allá, etc. El nivel de desarrollo económico, como les estaba diciendo, correcto, y para ello se va a utilizar el ingreso interno bruto per cápita. ¿Eso qué quiere decir? El ingreso por cada habitante. Pero, a ver, yo les voy a decir una cosa. El PBI per cápita ya no es un indicador de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque como les dije, supongamos, vamos a poner acá, ¿ya? Suponga que hay 3 personas. Suponga que en un país hay 3 personas cuyos ingresos son, por ejemplo, 50, 100 y 150. Listo. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio de esos 3 ingresos. Va a ser 50 más 100 más 150, ¿correcto? Y todo esto entre 3. Entonces, haciendo un pequeño esfuerzo mental, esto nos sale 100. ¿Eso qué quiere decir? Que el ingreso per cápita de ese país es 100. Pero ahora supongamos, ya, que esta persona ya no gana 100, ahora gana 2000. Y el tercero sigue ganando 150. Entonces, ahora veamos esto. Esto sería 50 más 2000. A ver un ratito. 200, 2200. Ya, supongamos que este gana 2200. Listo. 2200 más 150. Esto entre 3. Y esto sería 800 soles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ingreso per cápita, ya en este caso sería de 800. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona en promedio gana 800. Entonces, este se aleja. Y este también. ¿Por qué? Porque existen datos atípicos, datos que están muy lejos del promedio. Correcto. Entonces, hablar de PBI per cápita como un indicador de desarrollo no es lo más prudente, se podría decir. Correcto. Entonces, los indicadores económicos comunes van a ¿qué cosa? Van a comprender la distribución del ingreso, la tasa de crecimiento del poder de compra, la medida de financiamiento, ¿correcto? Entonces, esos son los aspectos económicos. La distribución del ingreso, en este caso estamos hablando del indicador de Gini, que lo que busca ver es qué cosa, el nivel de desigualdad que hay en un país. Correcto. Cuanto un país sea más desigual, ese indicador o ese coeficiente de Gini va a ser mayor. Y viceversa. Asimismo, también vamos a ver la tasa de crecimiento del poder de compra, las medidas de financiamiento, o sea, si estas personas suelen estar muy endeudadas o poco endeudadas. Ese es en el aspecto económico. En el aspecto no económico, sería ¿qué cosa? El índice de mortalidad infantil, el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas, el número de diarios, bueno, en este caso, la cantidad de nacimientos, ¿correcto? También podríamos ver el acceso que van a tener las personas a educación de calidad y a un sistema de salud eficiente. Entonces,
podemos observar que los indicadores de desarrollo económico son indicadores cualitativos. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, lo que busca es, ¿qué cosa? Medir el grado de bienestar de la población. Es por eso que existen diferencias entre un país emergente, correcto, como Perú, con un país avanzado, desarrollado, como por ejemplo Japón, o podríamos hablar de Alemania o los Estados Unidos. Entonces, ahí existen diferencias. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues justamente estos indicadores. También es importante considerar la competencia en el mercado de destino, ¿correcto? Es muy importante ingresar a ese mercado, previo estudio de mercado, valga la redundancia, y tener cierta ventaja que le pueda permitir sobrevivir en ese mercado. Fuerzas políticas, ver las trabas que pone el Estado a los empresarios, ver si son estatistas, si son muy nacionalistas, etcétera. Y también ver el aspecto legal, correcto, el aspecto burocrático. Ver de repente cuánto va a ser el impuesto a la renta, qué tan cerrado es ese gobierno, etcétera. Y las fuerzas más predominantes son las barreras comerciales y los acuerdos de comercio. Recuerda que si tú tienes un tratado de libre comercio con un país X, entonces tienes mayores posibilidades de poder ingresar a ese mercado. Como puedes observar, las barreras al comercio son los aranceles, que es el impuesto a las importaciones, las cuotas de importación, que lo que busca es restringir la cantidad de un bien que vamos a importar, leyes de contenido local, leyes de operación local, normas y certificaciones, ¿correcto? Como por ejemplo las licencias de funcionamiento, las certificaciones con respecto a las normas internacionales de calidad y el boicot, pues, ¿no? Que también es una barrera al comercio. ¿Y cuáles son las instituciones que se encargan de facilitar el comercio? Tienes pues la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, etcétera. Entonces recuerda que la Organización Mundial del Comercio lo que busca es facilitar el intercambio, el flujo de bienes y servicios. Y estos puntos que tenemos acá se refieren a los niveles de integración. Cuanto más integrado esté un país con respecto al resto del mundo, entonces habrán menos barreras para entrar y salir de un determinado país. Correcto, entonces conforme vayamos mejorando, vayamos subiendo, vayamos mejorando, el nivel de integración o el grado de integración económica, entonces vamos a ver que van a haber muchos beneficios o más beneficios para nosotros, como por ejemplo en el mercado común del sur, los argentinos pueden ir a Brasil y viceversa, los brasileños pueden ir a Argentina. Entonces, ese nivel de integración ya le permite a esos países tener esos beneficios. Correcto, entonces, llegado el momento, pues esperemos que nuestro país también pueda alcanzar cierto nivel de integración que permita el libre flujo, de factores de producción entre los países miembros. Y bueno, en la parte de las estructuras de organización, pues efectivamente debe haber una estructura orgánica, una representación gráfica de la empresa que pueda, ¿qué cosa? Mostrar los niveles de jerarquía y responsabilidad que van a tener cada una de las personas que forman parte del equipo humano de esa empresa. Como vemos acá, aquí tenemos el intervalo de las estructuras de operación en los mercados extranjeros. Aquellas que tienen alta participación en el mercado, en el extranjero, son las compañías multinacionales. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas
lo que tienen es ¿qué cosa? Una gran participación en el mercado internacional. Y aquellas que tienen baja participación en el extranjero, pues van a exportar directamente o con ayuda de intermediarios de exportación o importación. En este caso estaríamos hablando de empresas chiquitas que deben contratar agencias de aduanas para que puedan realizar exportaciones o importaciones. Entonces esta parte es para que ustedes lo puedan revisar, ¿correcto? A ver un ratito.